Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Ahora que estamos en vacunación y que posiblemente se inicie un proceso de apertura económica más amplio, principalmente en el área que tiene que ver con la industria del entretenimiento. Hay una situación. La situación es que el año pasado los bancos se concentraron en renegociar y refinanciar préstamos de sus carteras vigentes. Nadie tomó préstamos nuevos. Sin embargo, hay una cantidad de empresas, principalmente pequeñas y medianas, que son empresas viables, empresas que cayeron en una situación de que ahora mismo no califican en A ni en B para recibir créditos para su recapitalización en el sistema bancario, a menos que haya una ayuda adicional, pero que sin embargo son empresas que por su historial tienen la capacidad de recuperarse una vez se abran los establecimientos a los que hemos hecho referencia, principalmente esos establecimientos del área de la industria del entretenimiento. Entonces, ¿qué plantean los representantes del sector financiero? Plantean que es necesario retomar iniciativas que incluso ya han sido implementadas en otros países de América Latina o en la mayoría de países de América Latina, que es la idea de crear un fondo de garantía, mediante una alianza público-privada entre el sector financiero y el Estado, de forma tal que el sector financiero pueda identificar a las empresas que son viables, pero que han visto deteriorar su condición por la situación de la paralización de la economía, y que entonces a esas empresas se les concedan financiamientos con ese fondo de garantía de respaldo, y que entonces puedan recuperarse de una manera más rápida, de una manera más efectiva. Usted dirá, bueno, pero es que se toma riesgo entonces de que esa empresa no pague sus compromisos, y al no pagar sus compromisos, entonces el Estado tendría que cargar con una parte de esa garantía, y entonces eso perjudicaría al Estado, sí. Pero por eso el sector financiero plantea que sería para empresas viables. Entonces, ¿quiénes son los que saben que una empresa es viable o no? Los banqueros. Son los banqueros los que conocen al cliente. Entonces saben, a veces, incluso a veces a empresas que son o que están en la informalidad o que son semi-informales, y el banquero del sector de la zona sabe, no, a esa persona se le puede aprobar el préstamo aun cuando no reúna los requisitos correspondientes, porque yo sé, como gerente de la zona, del banco, lo conozco el negocio, sé que esa persona produce suficiente recursos como para cumplir su compromiso. Pero ¿qué pasa? Que hay que cumplir con los reglamentos de evaluación de activos que tiene la banca. Entonces, como hay que cumplir con esos reglamentos, aun cuando el banco sepa que un cliente es viable y que un cliente va a pagar su compromiso, aunque tenga dificultades o haya tenido dificultades en el último año, no puede aprobarle el financiamiento en calificación A o B, a menos que haya un fondo de garantía. Y el fondo de garantía no lo puede poner la entidad financiera, sino que quien tendría que ponerlo es otro actor privado o el Estado. Entonces, se torna oportuno esto, primero porque, repito, lo han hecho ya otros países, Chile, Perú, Colombia, varios países de América Latina ya han creado fondos de garantía para las pequeñas y medianas empresas, no las grandes, porque las grandes no necesitan capital, las grandes tienen capital. Son las pequeñas y medianas que se han visto afectadas por la situación del COVID, de la paralización económica como consecuencia del COVID. Entonces, es bueno el momento para retomar una iniciativa legal consensuada por las pequeñas y medianas empresas, por el sector financiero, por las autoridades monetarias, por el Ministerio de Hacienda de entonces, que fue la iniciativa conocida como el Proyecto de Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas. Ese proyecto de ley, señores, fue sometido por el entonces presidente Danilo Medina, pero no fue que se le ocurrió a Danilo Medina, fue objeto del consenso a mediados del año 2015. Y desde el 2015 hasta la fecha eso tiene dando vueltas en el Congreso. Lo aprueba la Cámara de Diputados, luego lo aprueba el Senado. Creo que el Senado lo aprobó la última vez que lo conoció, creo que fue en el año 2017, que entonces lo mandó a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados lo hicieron algunos cambios. Creo que está todavía en la Cámara de Diputados. No sé en cuál de las dos cámaras está. Pero eso ha pasado dando vueltas de una Cámara a otra.
en estudios, engavetados, que si perime, que si los reintroducen, lo que usted quiera. Sin embargo, ese proyecto de ley que crea las sociedades de garantías recíprocas, que tiene algunos aspectos interesantes, puede ser una muy buena oportunidad ahora que se necesita crear instrumentos que se constituyan en garantía para las empresas viables que necesitan capital para poder entonces recuperarse y comenzar a dinamizar la economía, pero que perdieron su calificación, toda vez que lo que tuvieron que hacer fue renegociar los financiamientos que tenían vigentes, para no quedarse en incapacidad de pago por la paralización de la economía, de la cual no tiene culpa el Estado, pero tampoco tienen culpa esas empresas. Y sin embargo el Estado necesita que se recuperen, porque son las empresas que pagan impuestos, son las empresas que contribuyen a generar empleos, son las empresas que contribuyen a el dinamismo de la economía que al final le conviene al Estado. La norma crea dos figuras jurídicas para mitigar las dificultades principalmente de las micro, pequeñas y medianas empresas con el acceso a financiamiento formal. Se trata de las sociedades de garantías recíprocas y las sociedades de reafinamiento o reafianzamiento, ¿verdad? Cuyos socios de aporte de capital pudieran ser empresas privadas, nacionales o extranjeras, y el Estado. Se constituyen esas sociedades, estarían formadas como si fueran entidades financieras, estarían bajo la regulación del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, y esas sociedades, que serían una especie de alianzas públicos-privadas, entonces captarían el capital que serviría de aval o de garantía para los financiamientos que se le otorguen a pequeñas y medianas empresas viables que ahora requieren capital fresco. Esa es una iniciativa que bien pudiera el gobierno identificar para ver si, utilizando el favor de la mayoría con la que encuentra el Poder Ejecutivo, de legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados en el Congreso, pues hacer que agilicen ese proyecto de ley. Si es posible, como a este gobierno le interesa o le gusta tanto siempre llevarse el mérito y no darle mérito a las autoridades anteriores, aunque lo que han hecho ha sido darle continuidad al Estado en cuanto a todas las iniciativas que se han venido anunciando, que se anuncian como nuevas, pero son iniciativas de asuntos que venían produciéndose. Bueno, retiren el proyecto de ley del Congreso y sométanlo otra vez con la firma del presidente Luis Abinader, que no importa quién se lleve el mérito. Lo importante es que se apruebe esa iniciativa y que no pase lo que ha venido pasando, que es algo sobre lo que voy a hablar más ampliamente, con la ley 4520, la llamada ley de garantías mobiliarias. Esa ley se aprobó, señores, el año pasado, creo que fue el año 2019, una ley excelente, ley de garantías mobiliarias que permite también facilitar el acceso al crédito de empresas que operan, que son empresas efectivas, que son empresas viables, que son empresas de buen potencial, pero que lo que tienen son una maquinaria que tal vez es vieja y no tienen un local propio. Entonces, ¿cómo yo consigo un préstamo? No puedo poner mi local de garantía porque el local no es de mi propiedad. Entonces, lo que tengo aquí es una maquinaria, pero la maquinaria es vieja, tampoco puedo ponerla de garantía, que es una garantía mobiliaria. Lo que sí tengo es un contrato aquí, de que yo le suplo tales o cuales productos a tal empresa grande y esa empresa me está garantizando que me va a comprar esos productos a X precio durante un periodo de 2 años. ¿Qué mejor garantía que esa? Pero esa garantía mobiliaria necesita de algún tipo de regulación. Se aprobó la ley y luego se iba a aprobar el reglamento. Pero el Ministerio de Industria y Comercio, en la gestión actual, se atrasó con ese proceso. Y ahora entonces decidieron, bueno, mira, espérate, que no vamos a tener la condición para crear ese reglamento, porque había que crear un sistema en industria y comercio, era una especie de sistema de regulación de las garantías mobiliarias, porque el esquema cambia toda vez que las garantías inmobiliarias tienen un procedimiento que todos conocemos, que es el que tiene que ver con el asunto de la propiedad inmobiliaria, tribunales, de registro de títulos y todo eso. Pero en las garantías mobiliarias hay que crear un organismo para eso, que sería creado a través de Industria y Comercio. Bueno, eso
se le dio vuelta, entonces se decidió que se haga a través de la ley de alianza público-privada. Entonces ahora se decidió que se mandó entonces al Congreso Nacional un proyecto de modificación de esa ley y de la propia ley de alianza público-privada. Y para no alargarle el cuento, la vigencia de la ley de garantías mobiliarias está programada para el año 2023. O sea que los que pensaban que iban a tener garantías mobiliarias, principalmente las pequeñas y medianas empresas, a través de esa legislación, eso se echó para más después. Para más después. No va a estar disponible ni el año 2021, que es este año, ni en el año 2022. En el 23, por una decisión de esta gestión gubernamental, que apoya a las pequeñas, a las microempresas, a lo que usted quiera, pero sin embargo hicieron un asunto ahí de que hubo un atraso, de que si no se pudo, que si que espérate, que si que sé yo qué, y eso está para el 23. No hagan lo mismo con este proyecto de ley de sociedades de garantías recíprocas, que deberíamos retomarlo, debería el Banco Central, el gobernador Héctor Valdés Albizu y el presidente Luis Abinader decir, mire presidente, este es un buen método legal para crear fondos de garantía para las pequeñas y medianas empresas que necesitan su recuperación a partir de este año, ya que tenemos vacunación. Y entonces retomar esa iniciativa, apadrinarla al gobierno actual, que la aprueben en el Congreso y que se lleve el mérito el gobierno del presidente Luis Abinader. Al final el mérito no le interesa a los pequeños y medianos empresarios. Lo que le interesa a los pequeños y medianos empresarios es que haya un instrumento que les sirva de garantía para poder acceder a créditos favorables, que no puede hacerlo Promipyme eso, porque Promipyme lo que tiene son carteras limitadas. Tiene que ser algo que se maneja a través del sector financiero completo, a través de la banca múltiple, y el mejor instrumento es esa legislación que está dando vueltas en el Congreso Nacional. Así que el fondo de garantía es hoy día más necesario que nunca para poder dar los pasos hacia la recuperación de la economía, impulsando principalmente a las pequeñas y medianas empresas.